esto es muy importante, como un marco general de la situación internacional, ¿no? Y bueno, se refleja también en cierta forma en el tema nacional, ¿no? Igual acá hay crisis política, hay crisis económica que el gobierno se empeña en negar, pero no hay muchos elementos que necesitamos, no hay trabajo, hay problemas de educación, salud, medio ambiente. Y bueno, entrando al tema nacional, bueno, lo que está hoy en día, digamos, como el tema central es este llamado al paro cívico por parte de, del Comité Cívico de Santa Cruz, Camacho a la cabeza. Y realmente, bueno, como ya lo venimos diciendo en anteriores programas, bueno, esto es muy engañoso, ¿no? Y lo peor, digamos, de toda esta situación es estar realizando un paro cívico, una confrontación muy fuerte con el gobierno. ¿Y por qué? Por un censo. ¿Qué significa ese censo, no? O sea, ¿en qué afecta realmente a la gente? Y claro, se miente, ¿no? Que el censo significa mayores recursos, etcétera, etcétera, pero eso es falso, ¿no? A nivel nacional, el censo no crea riqueza, ¿no? Entonces, básicamente lo que se estaría peleando ahí es para ver a quién se le quita y a quién se le da más, ¿no? Y en ese sentido, bueno, lastimosamente, municipios y departamentos, como por ejemplo Potosí, sale perdiendo, ¿no? Y igual, digamos, por el tema político, se cierran filas con la derecha de Santa Cruz, de Camacho y compañía, contra el MAS, ¿no? Y hay que decirlo claramente, ¿no? El censo no va a solucionar los problemas que tiene el país. El censo no va a garantizar mayores recursos para todo el pueblo trabajador, que es lo que se necesita, ¿no? El censo tampoco va a garantizar transparencia en elecciones, ni mucho menos, ¿no? Si se han hecho fraudes, digamos, en el tema electoral, ¿por qué no se puede hacer también fraudes en el tema del censo, ¿no? De una y otra parte, ¿no? Y incluso en el tema de las diputaciones que se habla que podría cambiar, bueno, si se le da una diputación más a Santa Cruz, ¿a quién se le quita? ¿No? Quizás a Potosí, a Pando. Y bueno, entonces en realidad, digamos, ahí es simplemente una medida totalmente política, es quizás el único lugar en el mundo donde se pueda pelear por un censo, de esta forma, ¿no? Con paros cívicos, movilizaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Amenazas. Y lo más triste es también lo que sucedió recientemente, incluso con muertos, ¿no? Donde hay esa denuncia muy dura de que, bueno, un trabajador, una persona trabajadora, bueno, que trabaja por sus motivos de trabajo, se enfrentó contra las personas que estaban llegando a los comités cívicos a bloquear en su municipio, en uno de los municipios con frontera con Brasil justamente, y lo mataron a palazos, ¿no? Es lo que denuncia su esposa, ¿no? Luego hay algunas denuncias más de otros familiares que dicen que el alcalde, que es masista, le obligó a ir a desbloquear, ¿no? Pero es, pues, o sea, realmente es desastroso y es, o sea, realmente alarmante que una persona muera por un censo, ¿no? Por hacer un censo, ¿no? Algo que es, y como tantos, todos dicen, ¿no? Tiene que ser técnico, tiene que ser técnico, tiene que ser técnico. Ya murió una persona por este tema que debería ser técnico, ¿no? Y realmente es, bueno, es un desastre, ¿no? Y bueno, más allá de este tema humano, en general hay tantos problemas en el país, tantos problemas, justamente el tema de empleo, bueno, que obviamente tiene relación con esto, ¿no? Imagínense que una persona por conservar su empleo tenga que ir a bloquear, o lo que pasa muchas veces, ¿no? Que por conservar el empleo hay que ir a bloquear tal vez con algún municipio, con alguna gobernación, como seguramente está sucediendo en Santa Cruz, a desbloquear, hacer cabildos, como hace Santa Cruz, pero también como hace el MAS, ¿no? Llevando gente de todo el país para un contracabildo en el mismo Santa Cruz. ¿Y por qué la gente acepta esto? Porque no hay empleo, porque hay crisis económica, porque no hay empleos dignos, que se garantice la estabilidad, que se paguen todos los beneficios de ley, ¿no? Bueno, esa es la crisis real. Temas de salud, seguimos con todos los problemas de salud, temas de educación, siguen los problemas de educación, se profundizan, el gobierno no permiten, bueno, vamos a hablar sobre el tema del magisterio urbano de la paz,
Temas económicos, todo el problema de los gremiales, que continúa, tema de la gestora, tema, bueno, hay muchos problemas que están ahí, y no, y el principal conflicto, o sea, que realmente eclipsa todo, va a ser el censo, ¿no? Estaban los incendios en nuestra chiquitanía, la quema de la Amazonía boliviana, tapan todo con el censo, ¿no? Realmente una situación muy negativa, y de esta forma, en general, lo que logran es tapar, ¿no? Todos los verdaderos problemas que hay en el país con el censo, ¿no? Y eso es un acuerdo y algo en lo que se benefician y trabajan en conjunto, tanto el gobierno central como la oposición de derechas, oposición del gobierno, Camacho, compañía, los comités cívicos, y ninguno dice nada de los verdaderos problemas del pueblo trabajador, porque en los hechos están de acuerdo, ¿no? Están de acuerdo en que se persiga, que se impida la organización de los trabajadores, y están de acuerdo en que siga, digamos, lo mejor de los recursos y de la riqueza del país saqueado por las transnacionales y la oligarquía terrateniente, ¿no? Bueno, sobre este tema del censo, entonces, bueno, obviamente estamos en contra del paro por este tema del censo. Hay muchas razones para odiar al MAS. El tema del censo no es una de ellas, ¿no? La persecución, cómo divide organizaciones, cómo dividió la TPU, cómo destruye la COP y hace que no tenga ningún sentido para la lucha de los trabajadores, como dijeron en gran medida los compañeros mineros cuando fueron a tomar esta central, la corrupción, los problemas económicos, su desinterés por la salud, muchas razones para odiar al MAS. Podríamos movilizarnos por esas razones, ¿no? Llaman a movilizarse por algo que no tiene sentido, como es el censo, ¿no? Bueno, un rechazo justamente a esto, y más bien lo que deberíamos estar en este momento organizándonos para movilizar es por la liberación de los presos políticos de los trabajadores, ¿no? Los compañeros de los yungas, los compañeros del magisterio urbano que actualmente están detenidos, ¿no? Por planes de empleos, por planes económicos, por la expulsión de las transnacionales, por una verdadera reforma agraria, una revolución agraria que quite las mejores tierras del país de manos de un puñado de familias oligárquicas y se las dé a la gran mayoría del pueblo trabajador campesino del país, entre tantas otras medidas necesarias. Compañeros, no sé si alguien quiere comentar algo más de este tema del censo. De lo contrario, entonces podríamos ir avanzando